evidentemente nos puede ayudar a interpretar cómo pueden moverse las curvas que preocupan, comienzan a preocupar, sobre todo con esta incertidumbre de la vacuna, ¿verdad? Que podría demorarse más de lo esperado. Y comencemos, si le parece, por ahí, desde su experiencia, ¿qué es lo que puede haber ocurrido para que estas negociaciones que parecían ir a buen ritmo se hayan cerrado solamente con Pfizer, la iniciativa COVAX, y hasta ahora no sepamos más? E incluso con Pfizer podría complicarse por lo que se dice el suministro, porque el contrato como tal no había sido cerrado, en fin, no se había entregado el dinero. Y claro, la demanda en los países del primer mundo, por ponerlo de alguna manera, es altísima. ¿Cómo observa usted este proceso, ya que estuvo pues en momentos cruciales al frente del ministerio? Antes que todo, Enrique, Carla, muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder informar desde otro sillón, llamemos a nuestra ciudadanía, y establecer esa gran preocupación a través de la cadena de TV Perú, respondiendo a tu pregunta. Yo creo de que ha habido, inicialmente quiero empezar por el incremento de casos de infecciones de coronavirus que se están presentando en todo nuestro territorio nacional, particularmente en la zona norte, en las cuales la semana pasada, ya en reuniones con expertos, ya lo habíamos anticipado, ¿no? A través de IDL Reporteros, a través de La Mula, a través de otros medios de comunicación, en el cual habíamos manifestado de que por la incidencia y la ocupación de camas hospitalarias y la ocupación de camas de tipo UCI, por ejemplo en Piura ya están al tope, en Lambayeque también están al tope, y ahí se está incrementando. Y esto se debe a dos cosas fundamentales, y eso está amarrado también con la pregunta que me has hecho de la vacuna. La primera es que debido a la crisis política y debido a la coyuntura que se ha presentado, se han dejado de hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, tú has dicho una cosa de que nosotros hemos trabajado operativamente desde el campo, dirigiéndonos a la población para fortalecer la atención primaria. Eso se ha detenido. Lamentablemente se ha detenido, y es una recomendación que se hace al gobierno nacional de que se puede entender de que la lucha contra la pandemia no es un problema del Ministerio de Salud. Es un problema nacional, en el cual todos los esfuerzos tienen que ir concentrados hacia eso. Entonces, las curvas que se vienen, cuando se empieza la segunda ola en Europa, dijeron, no, eso se queda en Europa, igualito como pasó la primera vez. De Europa migró a América del Norte, a los Estados Unidos, ahora está en Chile. Se tiene informaciones de que el sur de Chile está empezando y se están preparando con todo su esfuerzo a nivel nacional para tener ese rompeolas, llamemos así, ¿no? De frenar. ¿Y cómo se hace esto? Fortaleciendo la atención primaria. El plan Taita, que ha sido beneficiado cerca de 400.000 familias a nivel nacional con mega operativos y con acciones de fortalecimiento de atención primaria. ¿Qué significa? Yo, en el primer nivel, evito de que migren hacia unidades hospitalarias, evito a que migren a unidades de UCI, tipo UCI, ¿no? Entonces, si yo contengo ahí y les doy los medicamentos y le doy el tratamiento preliminar, eso funciona. ¿Se frenó el plan Taita? Sí, pero por supuesto. ¿Se cayó? No es que se haya frenado, sino que ha disminuido notablemente. ¿Desde qué momento? ¿Desde el momento del cambio de gobierno de Merino? Exactamente. Porque donde se da esta suerte de vacío. Exactamente. Entonces, no se puede, y lo digo con el más profundo de los respetos, no se puede hacer la lucha contra la pandemia desde una oficina. Y luego con el más profundo de los respetos. Uno, en el devenir de la defensa civil y en el devenir de la defensa nacional en el Ministerio de Defensa, uno estaba en el día en 3 departamentos, luchando, y todos los ministros del Consejo de Ministros estaban cada uno en la región. ¿Y ahora mismo cómo está la señora Sparch en el ministerio? ¿Por ese lado sabe usted? Yo tengo entendido... ¿Se ha retomado el ritmo? Tengo entendido que no se ha retomado el ritmo. Ya. Y vuelvo a repetir, lo digo con el más profundo de los respetos. Claro que sí. ¿No? Pero creo que este no es tiempo, como me decía un amigo mío, no es tiempo para la diplomacia. No, nosotros tenemos que actuar rápidamente. Y el plan Taita, mire, hace 2 días, o la semana pasada mejor dicho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha premiado al Ministerio de Defensa por haber desarrollado el plan Taita. ¿Funciona? Claro que funciona. Y yo puedo ser testigo de fe en el campo, con el sacrificio de más de 1000 personas, Fuerzas Armadas, policía, bomberos, médicos, enfermeras, defensa civil y todo el grupo humano que está en la primera línea, que ha fallecido cerca de 1000 personas. ¿Dónde está ese esfuerzo?
Cuénteme, el tema del norte usted lo asociaría sobre todo por ese lado, es decir, se ha bajado la guardia por parte del Estado también. Evidentemente la población se ha relajado. Dos cosas. La primera, lo que acabo de explicar con respecto desde el gobierno, ¿no? Una pasividad, se ha dejado de lado un poco la acción de fortalecimiento de la atención primaria, pero otra, la cual nuestra población tiene una corresponsabilidad, es el relajamiento. Y eso viene asociado a que, discúlpenme, lo único que falta es que abran las discotecas. El día sábado yo me doy una vuelta, discúlpeme, por Barranco, que me disculpe al alcalde de Barranco y al alcalde de Miraflores, ya hay fiestas por todas partes. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Están atentando contra su salud. Ahora, cuénteme usted que estuvo pues adentro y ahora, ¿qué pasó entonces con el criterio de la ministra de Salud? Porque la ministra de Salud es la misma. ¿Se ha cambiado la estrategia? ¿Hay, digamos, mayor presión por reabrir ciertas actividades económicas, apresuramiento, y la ministra de Salud de repente ha terminado cediendo ante esta presión? ¿Qué ha pasado? Miren, en el contexto del Consejo de Ministros, cuando estábamos con el presidente Vizcarra, la ministra de Salud era la primera, porque era su rectoría técnica. Por supuesto. La primera persona que decía, no, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, y nosotros apoyamos y respaldábamos eso, porque cada acción que se tomaba con las playas, con el aforo, con diferentes actividades, era consensuada, era consensuada. Y también el tema de las vacunas. El tema de las vacunas habían 3, y acá yo estoy un poco sorprendido y preocupado, porque solamente se habla de 50.000, pero es entre 2. 25.000, o sea... 25.000. Es un artículo crítico que no va a servir a nadie, con la disculpa del caso. Sí, claro, un porcentaje en realidad mínimo de la primera línea. Mire, la primera línea son 250.000. Imagínese, el 10%. El 10%. O sea, eso no va a satisfacer la demanda de nadie, ¿no? Y se tenían tres. Pfizer, se tenía la de Inglaterra y se tenía la de China. La de China, que en estos momentos se está terminando la fase 3 y se lleva. Sí. Pero no hablamos de miles, Enrique. Hablamos de millones de personas. Hablamos de 10, 20 millones, en qué momento iba a llegar, la cadena de frío y también... Se daban todas estas discusiones en los consejos de ministros, muy detalladas con respecto al avance de las negociaciones. Pero por supuesto... Algo ha pasado en el camino. Claro, inclusive ha habido adelantos de pagos a través de la exposición que hacía la ministra de Economía. Entonces, y otra de las cosas que está fallando es que debe haber una comunicación permanente, un plan comunicacional con la población, decirle, no debe de hacer esto, de guiarlos. No se puede decir, yo respeto mucho la posición de los técnicos, pero lo que no se puede decir es echarle la culpa a la población. Yo tengo una gran responsabilidad como Estado de guiar a mi población, de educarlas y protegerlas. Así ellos no quieran. Así ellos no quieran. Así ellos no quieran. Entonces, esa es nuestra responsabilidad que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, nuestro servicio en la nación versa en esa preocupación de mi parte como ciudadano y como exfuncionario. En ese sentido, veo una inacción, una pasividad. Y respondiendo a tu pregunta, yo veo, si bien es cierto, está la ministra, pero la ministra no puede llevar sobre sus hombros toda la actividad de la lucha contra la pandemia. Esto es un problema nacional en los cuales tienen que intervenir todos los sectores. Así se hizo. Hay un término militar. Cuando el enemigo está débil, yo debo darlo con todo para destruirlo. En este caso el enemigo es el coronavirus. Y en ese camino íbamos. Ahora cuénteme, los problemas, por ejemplo, en el sector interior, ¿no? Claro, efectivamente, defensa ahora vemos un perfil muy bajo, ¿no? Que no son momentos de perfiles bajos, ni de diplomacia ni de perfiles bajos, ¿verdad? Porque estamos hablando también de una labor pedagógica y de comunicación, como usted señala, con la población. Y claro, aquí el sector efectivamente es un trípode, ¿no? Donde tienes a salud de un lado, pero a defensa interior del otro. Y en interior lo que hemos visto es un despelote, ¿no? Y conocemos en realidad cómo una institución como la policía puede ser compleja a nivel de mando y a nivel de estrategia. ¿Eso ha afectado también, cree usted, el combate contra el coronavirus en las últimas semanas? Pero por supuesto, mire, el señor presidente Sagasti manifestó en su discurso a la nación y en cada entrevista que ha tenido de que tenía 3 ejes principales: la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y las elecciones neutrales, libres y soberanas del 11 de abril. Entonces, sobre esos ejes hay que trabajar directamente, pero en prioridad de la lucha contra la pandemia. Ahora, me voy a responder la pregunta del sector interior. Lo que se ha llevado a cabo desde el Ministerio del Interior con sacar a 18 generales ha sido un error, porque no está en marco de la legalidad.
Unos pueden agarrar, como hace 2 días salió el exministro y dijo, no, el TC, discúlpame, con debido respeto, entonces ¿para qué están las leyes? Se les pasó la mano. Se pasó la mano. Yo soy testigo. Cuando he sido ministro de Defensa, he tenido la obligación, en los plazos determinados, de elegir el relevo de los comandantes generales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y se ha respetado lo que dice la ley, entre los 3 más antiguos. La policía ha trasladado lo escrito en el Ejército hace 2 años. ¿Y por qué lo trasladó? Porque cuando ingresó el nuevo gobierno en el año 2016, se hizo una poda, quiero llamarlo así, desde mi punto de vista no regular, y sacar a 36 generales para que entre otro general. Entonces, a raíz de eso, se cambió la legalidad, o sea, se llevó a cabo una nueva normatividad en su ley y en su reglamento de la situación militar de la policía. Ahora cuéntenme, pero hay corrupción en la policía, ¿no? Hubo casos de corrupción indignantes, doblemente indignantes en un periodo de pandemia, ¿no? Nadie discute eso, pero creo que como todos ciudadanos debemos garantizar el debido proceso y el cumplimiento de las normas. Si se detecta que un oficial general de nuestra gloriosa policía está en malas actitudes y hay acto de corrupción, hay los mecanismos para pasarlo a la situación de retiro, no por renovación, sino por medida disciplinaria. Ahora, claramente el presidente tiene un hombre de su confianza en el sector, aunque evidentemente tampoco es especialista en la materia, ¿verdad? El señor José Eliche. ¿Qué se debería esperar en los próximos días, en las próximas semanas con respecto a reconfigurar esta estrategia? Porque finalmente de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? O sea, tenemos que volver a recuperar el ritmo. Sí, lo que sucede es de que en este poco y corto periodo de tiempo, nosotros no podemos hacer reformas. El señor presidente lo ha manifestado, ha dicho, este es un gobierno de emergencia y de transitoriedad. ¿Correcto? No hay tiempo para hacer reformas. En los Estados Unidos y a nivel internacional, el último año de gobierno de cualquiera es conocido como el año del pato rengo. ¿Qué significa eso? Que está de salida. Por lo tanto, yo debo de hacer las normas correspondientes para garantizar la participación de instituciones tan valiosas como nuestra gloriosa Policía Nacional, en el sentido de que ha entregado muchos de sus miembros en defensa de la población. Y no podemos satanizar, nadie está exculpando el hecho que ocasionó la víctima, el hecho que ocasionó el fallecimiento de 2 personas, víctimas de esa acción represiva que hubo en un determinado momento, pero eso se debe de puntualizar y se debe de llevar a cabo puntualmente la investigación, desde la parte operativa y desde la parte política. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pero yo por ese hecho no puedo satanizar a toda una institución. Para terminar, la vacuna se va a demorar y nuestras curvas van en aumento, o hay posibilidades efectivamente de que esto se agrave. ¿Qué hacer en sentido estricto? Precisamente olvidándonos probablemente de reformas y apuntar a esta estrategia directa. Miren, ¿Qué es lo principal? En esto hay que ser realistas y sinceros y determinar en qué momento va a llegar la vacuna. Hay que ser honestos y sinceros y comunicarle a la población. Exactamente. Y en virtud de eso, tomar las acciones de manera... Si se tiene que retroceder, discúlpame, Enrique, se tiene que retroceder. Si tenemos que hacer restricciones en el sentido de garantizar de que no hayan fiestas sociales, de que se reduzca un poco el aforo. Yo conversaba con un amigo, dueño de un restaurante, y le decía, ¿qué prefieres? ¿100% de nada o el 60% de algo? Obviamente el 60% de algo. ¿No? El 100% de nada significa de que yo aperturo el 100% en mi restaurante, viene la segunda ola y se acabó. Entonces, tenemos que tomar, pero ya no mañana, ya no pasa, hoy día mismo, debemos de tomar las acciones para ver, desde el gobierno nacional, hizo una recomendación que la hago muy respetuosamente como ciudadano y que estamos involucrados desde el campo, con Fuerzas Armadas, con toda la primera línea de defensa, digamos así, contra el coronavirus, de poder llevar a cabo todo ese tipo de acción. La del estribo con el exministro Jorge Chávez, porque, señor Chávez, hoy el Congreso, la Comisión de Fiscalización, ha aprobado un informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años de toda función pública a partir del caso de Richard Swing, ¿no? El señor Cisneros. Y usted está en la colada en este informe, ¿no? Por, entiendo yo, la contratación de funcionarios que no cumplían según esta
prolija, digo, entre comillas, investigación de la Comisión de Fiscalización, que no cumplían con los requisitos. Cuéntenos usted por qué está metido. Yo no solamente, sino también 18 ministros de Estado, ¿no?, que han acompañado al señor presidente desde el año 2018 a 2020, pero uno porque ve... es una organización criminal. Así dice que es una organización criminal de tráfico de influencias, de colusión y una serie de aspectos. Y como hombre de derecho, yo me he permitido leer las más de 300 páginas y ese informe no sustenta, o sea, no tiene peso de una rigurosidad legal, ¿no? Y ya lo están viendo las partes de los abogados. Yo como ciudadano también voy a tomar las acciones correspondientes en ese sentido bajo mi derecho, ¿no? Ahora, acá... En su caso se habla de un viceministro y de un asesor de viceministro. Claro, el tráfico de influencias que se pone, en mi caso, particularmente en el Ministerio de Defensa, es por la contratación del señor viceministro de Políticas para la Defensa, el general Hernán Flores Ayala, y el asesor del viceministro, el ingeniero José Alvarado, ¿no? En ambos aspectos relacionados a que han sido contratados supuestamente por él por una disposición... O sea, por el jefe de la organización criminal, según el Congreso, que sería Vizcarra, que lo presiona a usted para dar esa contratación que no tenía los requisitos. Como yo he respondido a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, en primer lugar, el señor presidente a mí jamás me dio indicaciones para la contratación de alguna persona en el Ministerio de Defensa. Jamás. Y yo no lo he hecho, ¿no? O sea, no sé de dónde viene. La segunda pregunta que me hicieron era si yo había recibido algún tipo de consigna y cómo había intervenido yo en la contratación. Yo no intervení en la contratación porque el señor viceministro y el asesor están contratados de la época de que en paz descanse el exministro general Huerta. Estamos hablando del año 2018 aproximadamente. Entonces, cuando uno llega para tomar acciones y ve los resultados que está llevando a cabo el señor viceministro con su equipo, uno sigue trabajando. Entonces, perdón, estaba con el fallecido ministro Huerta, pero entonces Martos los mantiene. Claro, y usted llega y los mantiene. Claro. Era gente que estaba trabajando. No solo lo mantengo yo, lo mantiene el almirante, el que fue también ministro de Defensa antes del general Martos, ¿no? Entonces, ahí vienen 3 que estamos considerados supuestamente bajo la tipificación de tráfico de influencias. Pero yo quisiera ampliar en ese sentido, en el sentido de que no se puede hacer abuso del derecho. O sea, que hagan las investigaciones correspondientes, pero si hay una carpeta fiscal de la investigación sobre la contratación del señor Richard Cisneros, en el cual está inmerso varias personas en las cuales se ha puesto a disposición el señor presidente, yo la verdad no entiendo cuál es esa amplitud. Desde la investigación que hace Richard Cisneros, introduce los famosos... toda una red de organización criminal, y creo que eso debe de ser con la medida prudencia, ¿no? Por supuesto. Porque da la impresión, disculpe, porque esto ya ha habido antes, en el caso de Kenji Fujimori. Se han tomado 38 días para solicitar su denuncia ante la Corte Suprema y también su acusación constitucional, que no prosperó porque no alcanzó el número de votos correspondientes. Entonces, lo que acá quedan 3 días para terminar la legislación y en 3 días quieren hacer una inhabilitación express. Así es. Entonces, eso es irresponsable, ¿no? Desde todo punto de vista. O sea, lo que se tiene que hacer acá es mantener el equilibrio de poderes, sí, pero sin hacer uso o abuso del derecho. De la vacancia expresa a la inhabilitación expresa. Gracias, Jorge Chávez, ahora sí por acompañarnos esta noche. Vamos